Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a estas píldoras de conocimiento de la asignatura Redes Sociales e Intervención Comunitaria. En esta ocasión vamos a hablar de las redes sociales y de algo muy importante para los trabajadores y trabajadoras sociales: su estructura, su funcionamiento y su capacidad de prestar apoyo. Estos tres aspectos para un trabajador social y una trabajadora social que trabajamos con personas que posiblemente necesitan del apoyo y del refuerzo de su red social, pues es importante que lo conozcáis y que sepáis cómo se puede analizar y valorar. Empezamos hablando de la estructura, y para hablar de la estructura de las redes sociales, pues hay que hacer referencia a distintos conceptos que debéis conocer. Uno, el tamaño. Bueno, es muy bien sencillo. El tamaño viene definido por el número de nodos y vínculos de la red. De hecho, en otros términos, el número de personas o de grupos y el número de relaciones que forman parte de la red. Otro concepto muy importante es el de anclaje. Anclaje, bueno, viene a plantear el punto de referencia de la red. En nuestro caso siempre es la persona con la que trabajamos, que demanda nuestra ayuda, con la que intervenimos. La persona o la familia, puede ser una familia. Habitualmente hablaremos, por ser de redes sociales egocentradas, hablaremos de un ego, de una persona, pero puede ser una persona o una pareja o un grupo, una familia. Es importante también que conozcáis el término de accesibilidad. No todas las personas que forman parte de la red están vinculados de la misma manera con el anclaje, con el eje central, con la persona que está en el punto de referencia de la red. Esto es la accesibilidad, la fuerza con el comportamiento de un actor, en este caso del anclaje, está influenciado por las relaciones que tiene con el resto. Vinculado a la accesibilidad está el concepto de rango. El rango son las personas que están vinculadas directamente con el anclaje, sin intermediarios. Este es el rango directo el más cercano, diríamos el nivel 1, el más cercano, y luego a partir de ahí habría otros rangos. El concepto de densidad es un concepto también bien interesante, porque claro, una red social puede estar formada por esta persona, sus vínculos y sus nodos, y puede ser que solo haya una relación entre la persona, el eje, y cada uno de sus nodos, sin que los nodos se relacionen entre sí. Esto es lo que refleja la densidad. Cuando el anclaje solo tiene vínculos directamente con los nodos o con las personas que forman parte de la red, y en esa red nadie se vincula entre sí, nadie conoce a los demás, nadie tiene vínculos en la red, estamos hablando de una densidad que tiende a cero, es decir, que no existe, es una densidad muy baja. Sin embargo, si nos pusiéramos en el lado contrario, en la idea contraria, es decir, todas las personas que se vinculan al anclaje, a la persona que está en el centro de la red, se conocen entre sí y tienen vínculos entre sí, esta sería la densidad máxima, tiende a 1. Es muy importante conocer la densidad de la red, porque claro, la densidad de la red nos habla de los vínculos que mantienen todas las personas que están que conocen al anclaje, y eso es muy importante para saber si se tiene que activar algún resorte en la red para prestar ayuda, cómo se conocen y cómo se articula esa red. Y luego, el último término o concepto que tenéis que conocer desde el punto de vista estructural, pues es el de la homogeneidad. Tiene que ver con la semejanza o congruencia entre los miembros de una red. ¿Esto qué significa? Pues que los miembros que participan en una red pueden tener contenidos y vínculos muy diferenciados. En unos casos pueden ser que haya una gran diversidad de vínculos, es una red muy heterogénea, o puede ser una red muy homogénea cuando todos los miembros que forman parte de la red tienen el mismo vínculo o el mismo contenido del vínculo con el anclaje. Por ejemplo, que todos son familiares, pues una red muy homogénea. Sin embargo, en una red donde están los familiares, los vecinos, los amigos, los compañeros del equipo de fútbol, los compañeros de la parroquia, pues es una red muy heterogénea. Homogeneidad e heterogeneidad son dos conceptos también muy interesantes a la hora de valorar la estructura de una red. Además de la estructura, claro, nos interesa el funcionamiento. No solamente nos interesa cómo es la red, sino cómo funciona, la dinámica que tiene. Entonces aquí es muy interesante pues, que valoremos el contenido de la red, es decir, los distintos tipos de vínculo, lo que hemos estado hablando hace un momento, la frecuencia de los vínculos, es decir, la repetición de los contactos, si los contactos entre los distintos nodos son muy habituales o no, la dirección de esos vínculos, es decir, si la dirección es de un nodo al otro, de una persona a la otra, siempre en la misma dirección, o hay una relación bidireccional,
Es decir, una persona contacta con la otra y la otra a su vez con la que inicialmente ha contactado, porque se puede dar el caso de que la dirección es solo desde uno hacia otro, no es lo habitual, ¿verdad? Es muy difícil pensar en un vínculo donde solo esté basado en una dirección de una persona hacia la otra, es muy difícil, pero puede ser, por ejemplo en las relaciones laborales, ¿no? Entre jefe y empleado, pues igual el jefe es el que manda instrucciones y órdenes y cometidos al empleado y no espera que el empleado le retroalimente, le diga nada, ¿no? Es una orientación del vínculo muy unidireccional. Otro concepto muy interesante es el de intensidad. Esto tiene que ver con el grado de implicación que tienen los actores en una red, y esto lo entendéis muy bien. Una cosa es la frecuencia del contacto y otra cosa es la intensidad que tenemos en ese contacto. Podemos tener contactos muy frecuentes con una persona, con nuestro compañero de estudios, un contacto habitual, diario, un montón de veces, y sin embargo no tenemos confianza y no tenemos lo suficiente cercanía con él, ¿no? O con ella. Por eso nos ayuda a diferenciar que los contactos frecuentes no necesariamente son los contactos más intensos. Puede ser que tengamos contactos muy periódicos y muy puntuales con una persona y sin embargo una gran confianza y depositamos en ella pues muchas de nuestras confidencias o muchas de nuestras inquietudes y pedimos a esta persona mucho consejo. Eso tiene que ver con la intensidad. Y por último, hablando también del funcionamiento, pues otra cuestión es la multiplicidad. La multiplicidad hace referencia a cuando unas relaciones desempeñan más de una función. Pues nos ponemos en el caso, por ejemplo, de un amigo que además de ser amigo, pues es compañero de estudios y además pues estáis en el grupo de teatro. Es decir, son distintos roles, pero los distintos roles en la misma relación pues hace que sea una relación múltiple en cuanto a sus funciones que desempeñan. O, por ejemplo, la relación con un profesor, que puede ser que sea tu profesor, pero que además pues, tengas una relación de más confianza y pues sea también tu amigo, ¿no? Bueno, pues esto es a lo que se refiere la multiplicidad en las relaciones. Y por último, además de la estructura y el funcionamiento, pues es muy interesante para nosotros como trabajadores sociales y trabajadoras sociales valorar el apoyo que puede prestar la red. Entonces es muy interesante que recordéis lo que ya vimos en el tema 1 al hablar del apoyo social, los distintos tipos de apoyo emocional, de afecto, de cariño, etc. Un apoyo material, económico, instrumental y un apoyo informacional o estratégico, esos que nos ayudan a conseguir objetivos que no son accesibles directamente por nosotros y que nos ponen en la pista, ¿no? Nos dan la información y nos ayudan estratégicamente a conseguirlos. Es importante conocer qué tipo de apoyo presta la red al anclaje, a la persona con la que nosotros estamos trabajando. Y también es muy importante conocer, al hablar del apoyo, la reciprocidad en el apoyo. Acordaos que cuando hablamos del apoyo, hablábamos de una teoría que es la teoría de la equidad, que viene a plantear que siempre tratamos de mantener un equilibrio en las relaciones que mantenemos con los demás y en la transmisión de recursos con los demás. Entonces tenemos que conocer si las relaciones en la red son relaciones recíprocas, es decir, se intercambian recursos en los dos sentidos, de una persona hacia la otra y al revés. ¿Esto por qué es muy importante? Porque cuando las relaciones no son recíprocas tienden al desgaste y tienden a desaparecer o a costar muchísimo. Pensad, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene que estar cuidando de otra persona constantemente, el desgaste del cuidador. Por eso decimos que hay que cuidar mucho del cuidador, ¿no? Porque ahí no hay un intercambio recíproco, es la persona que cuida la que aporta siempre todo el apoyo a la persona cuidada. La persona cuidada, porque no puede, no es recíproco en el intercambio de ese apoyo. Por eso es muy importante valorar la reciprocidad del apoyo.